Bueno, buenos días para todos. Gracias por sumarse a este taller donde vamos a mostrar los detalles del acuerdo suscrito recientemente con WOMRA para el trimestre abril, mayo, junio 2024. Vamos a explicar primero las características del acuerdo y luego vamos a abrir a preguntas y respuestas a través de la opción preguntas y respuestas del Zoom. Somos muchos los que estamos conectados, tenemos 800 inscritos, así que la modalidad más ordenada y prolija para que se pueda desarrollar este seminario es por esa vía. Vamos a ir recibiendo las preguntas y las vamos a ir respondiendo como habitualmente hacemos. Bueno, me presento primero, soy Gustavo Corradini, director de servicios de ADINRA. Me acompaña la doctora María Victoria Verdejo, que es la responsable de todo el servicio de asesoramiento laboral, la mayoría de ustedes la conocen, de ADINRA. Y bueno, en este caso también Marco Astiuso, que es gerente de la Cámara de Maquinaria Agrícola, que bueno, se nos sumó y que nos hace también hace presencia aquí personalmente. Si les parece, comenzamos con un detalle del acuerdo. Les voy a compartir una infografía. A ver si se ve bien. Bueno, aclaramos que el material que difundimos acá lo vamos a enviar, ¿no? Sí, importante. Todo lo que mostremos aquí lo vamos a remitir conjuntamente con lo que ya recibieron, que es el acta del acuerdo y el anexo 1. Ahí, antes de comenzar, voy a hacer una aclaración metodológica. Es muy importante que nos manejemos todos con la información que remitimos desde ADINRA oficialmente. Le digo esto porque nosotros tenemos una forma de trabajar que es toda la información que comunicamos lo hacemos prudentemente cuando esa información fue debidamente formalizada ante la Secretaría de Trabajo, homologada en su caso, pero sí cuando es parte de un expediente dentro del Ministerio de Trabajo. Ahí veo que alguien está levantando la mano. Aclaro que no hay posibilidad de hablar levantando la mano. Somos muchísimos, sí, por preguntas y respuestas. Escriban la pregunta, por favor, en la opción preguntas y respuestas al pie, ahí en la barra que tienen debajo en Zoom. Decía que, le digo esto porque estuvo circulando un anexo 1 que no es el correcto. En una primera instancia se estuvieron trabajando alternativas y no fuimos nosotros, por supuesto, quienes lo circulamos, pero bueno, se ve que en algunos de los intercambios, en la negociación que se estaban manejando alternativas, alguien circularizó ese anexo 1 que no es el correcto. El correcto es el que enviamos a las cámaras y desde ADINRA también, luego de haber sido formalizado en la Secretaría de Trabajo, que lo hicimos al día siguiente de suscrito al acuerdo. Claro, esto es importante resaltarlo, porque muchas veces, muchos de ustedes seguramente me llaman y me dicen, y el delegado me trajo el listado. Nosotros les enviamos a ustedes la información, aún en el caso que no esté homologado, haciendo la aclaración, pero cuando el texto, las escalas están presentadas en la Secretaría y ratificadas, esta es la formalidad que tenemos, y les aclaramos en el caso que no está homologado. Pero obviamente, por otro lado, apenas se firma, creo que estamos ahí en la audiencia y ya está saliendo y está circulando, ¿no? Nosotros tenemos estos recaudos, por eso a veces se da esa situación que a ustedes les llega primero por otro lado, ¿no? Es un tema que no es una carrera de quien manda primero, ¿no? Sí, lamentablemente las redes sociales y los servicios de mensajería hacen que las cosas se multipliquen rápidamente y nosotros tenemos que manejarnos con prudencia y respetar las formalidades, que son las presentaciones, que tenga un número de expediente, que esté debidamente homologado, bueno, todas esas cosas que son los pasos a seguir.
Bueno, aquí volvemos a la infografía. Este acuerdo es un acuerdo para el primer trimestre, abril, mayo, junio, ya suscripto sobre el final del trimestre. También quiero aclarar, porque ahí hubo muchas consultas y sugerencias respecto de esto. Esta fue una negociación particular que se inició a fines de abril, principios de mayo, que fue cuando se cerró el acuerdo anterior, con un pedido de la UOM en el inicio de 10, 9 y 8, 10% para abril, 9 para mayo y 8 para junio, que eso respondía al relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central. Si nosotros hubiésemos avanzado en ese momento con la negociación con la dinámica por ahí que teníamos antes o que veníamos trabajando prácticamente en el mismo mes, nos hubiésemos negociado sobre una base equivocada, porque bueno, la inflación tuvo una fuerte desaceleración en el mes de mayo sobre todo. Fíjense que del 10, 9, 8, la inflación fue 8,8 y 4,2 en mayo. O sea que el tiempo en este caso fue parte del proceso de negociación para que los números se sinceren. Bueno, y ahora sí, entramos en los detalles del acuerdo. El acuerdo prevé un incremento para el mes de abril del 7,5%, para mayo del 3,6% y para junio del 3,6%, todos ellos acumulativos y no contributivos, y aplicados sobre la base de cálculo que se hizo al 31 de mayo y que tenía vigencia en las planillas que ustedes recibieron oportunamente a partir del 1 de abril. Esto también es importante aclarar. Tuvimos muchas consultas. En el mes de abril, lo que se hizo con esa base de cálculo fue pasar a remunerativo o a contributivo lo que se había acordado para febrero y marzo, que fue también no contributivo. El no contributivo sabemos que todo esto complica la liquidación, y lo entendemos, pero significa un ahorro en los costos para la empresa muy importante. En el caso de este acuerdo, casi de 5%. La verdad es que el mecanismo es: acordamos no contributivo y después el Ministerio exige que, terminado el acuerdo, en este caso el trimestre, en el caso anterior fue el bimestre, pase a remunerativo. Ese pasaje a remunerativo, a contributivo, implica un grossing up, implica una suba en los valores nominales de los porcentajes para poder absorber ese pasaje de no contributivo a contributivo. Ahora, en términos de bolsillo, si uno toma la base sobre la que se liquidó marzo y la liquidación de haberes de abril con la planilla de cálculo, de base de cálculo, a nivel bolsillo no hay diferencia. Lo que cambia es justamente por este pasaje. Pero en términos de bolsillo del trabajador no hay diferencia. Por eso es que sobre esta base de cálculo se aplican estos tres porcentajes acumulativos no contributivos: 7,5, 3,6 y 3,6. El total acumulativo no contributivo del 15,4. Ahora bien, si vemos ahí en celeste, realmente en el bolsillo del trabajador este 7,5 impacta un 8,8, el 3,6 un 4,2 y el último 3,6 otro 4,2. ¿Esto por qué? Bueno, porque tiene menos descuento. Al tener menos descuento en aportes, el trabajador percibe en el bolsillo más. Quiere decir que ese 15,4 que nominalmente acumulan los tres porcentajes otorgados se traduce en un 18,1 en el bolsillo. Es decir, trimestre, abril, mayo, junio, 18,1 para el bolsillo del trabajador. Y lo que decía al principio, si tomamos en naranja en la base de la infografía los porcentajes en relación a lo que el costo para la empresa por tener menos contribuciones, ese 7,5, que es 8,8 en el bolsillo, termina siendo 6,5 de costo. Ese 3,6 de mayo, que es 4,2 en el bolsillo, termina siendo 3,1 de costo. Y ese 3,6 de junio, que es 4,2 en el bolsillo, también 3,1. Acumulando un 13,3%. Entonces, ahí se ve claramente cómo lo que impacta casi un 18,1 en el bolsillo del trabajador termina siendo casi 5 puntos menos en el costo para la empresa. Por eso que esta herramienta es utilizada.
Y también se ven allí el ingreso mínimo global de referencia para los meses de abril, mayo y junio: 595.791 para abril, 620.668 para mayo y 646.440 para junio. Otra cosa importante que está detallado en el acuerdo, esta liquidación, esta asignación no remunerativa extraordinaria se utiliza como base para el cálculo del SAC, para la liquidación del SAC. Ya estamos en junio, ya que es cerrando el trimestre, así que estamos coincidiendo con el cierre del semestre también. Esto en términos generales, este es el detalle de lo que es el acuerdo suscripto. Por último, como decíamos, la Secretaría de Trabajo nos exige que luego de los 3 meses estos porcentajes no contributivos, no remunerativos, pasen a los salarios básicos. Por eso es que a partir del 1 de julio se incorporan a los salarios básicos un 18,1%, tomando las planillas que ustedes tenían como, 18,1 acumulado respecto de lo que era la base de cálculo del 1 de abril. Por supuesto que vamos a dar las planillas correspondientes a los 3 meses para los cálculos que sean necesarios hacer con posterioridad. Claro, no es que la gente, ustedes van a tener que calcularla, sino que va a haber una escala que se va a homologar también ante la Secretaría de Trabajo, que va a ser base de cálculo. Es decir, la misma situación que se dio en este caso, con las escalas de abril, base de cálculo. Exactamente. Por eso también me preguntaban si las tenían que hacer. No, esto lo vamos a hacer porque hay que homologarlas. Hay que presentarlas, ¿no? Exactamente, presentarlas, homologarlas, y bueno, por supuesto que la negociación va a arrancar la semana que viene, pues ya estamos en julio, así que esto continúa, y necesitaremos hacer la presentación correspondiente. La verdad es que una cosa también a tener en cuenta: los porcentajes de bolsillo de los 2 primeros meses, 8,8 y 4,2, coinciden con el IPC publicado por el INDEC. En el caso de junio, que se trabajó sobre una hipótesis de 4,2, la publicación del IPC de junio va a ser el 12 de julio. Así que, bueno, ahí tendremos los números definitivos. Vamos a... ¿Querés que yo haga algunos comentarios también mientras ves las consultas? Dice que hay gente que podemos transmitirlo en vivo. Sí, sí. Quedaron, ya cumplimos y están mandando. ¿No está por YouTube? No está. Sí, pasemos al vivo, es verdad. Porque bueno, ustedes saben que todos estos seminarios después quedan en el canal de YouTube de ADIMRA para que lo puedan volver a ver, esos seminarios web. Pero sí, por supuesto, vamos a hacer pasar al vivo a YouTube, más allá que se puede ver y que lo vamos a difundir. Pasemos a YouTube en vivo. ¿Vos tenés activadas preguntas y respuestas? Sí, está activado preguntas y respuestas por escrito, sí, por supuesto. Y ahí pasamos, ya está siendo transmitido por... Bueno, yo hago algunas consideraciones y no sé si vos querés ir mirando las consultas. Bueno, yo algunas aclaraciones con respecto a que, bueno, ya estuvimos recibiendo varias consultas. Como ustedes pueden ver, la escala que recibieron no es una escala de base de cálculo, como decía Gustavo, son valores referenciales. Quiere decir que para la liquidación esos valores resultan la diferencia de lo cobrado por el trabajador y la asignación no remunerativa. Sería ese valor. Algunas empresas me preguntan, ¿puede ser por porcentaje? Sí, la verdad que se puede hacer por porcentaje. Es otro camino, debería dar el mismo cálculo. Bueno, esto es sujeto, por supuesto, a que ustedes lo controlen. Esta asignación no remunerativa deberán calcularla en cada mes, tanto en abril, en mayo, en junio, porque luego se suman y se paga como un concepto asignación no remunerativa, pero ustedes en cada mes deberán hacer el cálculo también para chequear cuál es del semestre la remuneración mayor y de ese valor sacar la base de cálculo del aguinaldo. Yo entiendo que el aguinaldo no se paga con un concepto aparte que diga asignación no remunerativa aguinaldo, no es lo que dice el acuerdo, con lo cual dentro del concepto asignación no remunerativa entiendo que va también el impacto del aguinaldo.
Esta asignación no remunerativa está sujeta, como lo dice el acuerdo, al pago de la obra social y la cuota sindical o aporte solidario que haga el trabajador, y para la empresa la contribución de obra social. Nuevamente, el acuerdo no aclara que se pague por una boleta especial, con lo cual entendemos que el ingreso se debe hacer a través de AFIP. Bueno, muchas empresas, por supuesto, me consultaban qué pasa si la UOM posteriormente emite una boleta, ¿no? Eso lo hablamos con la UOM a raíz de los inconvenientes que hubo con el acuerdo anterior, que siempre que no esté expresamente aclarado en el acuerdo, el pago es por 931. En este caso, de la misma manera, es por 931. Aquellas empresas que tengan algún inconveniente, que pagaron por 931 febrero y marzo, y que tengan algún reclamo de la UOM, les pedimos por favor que nos lo hagan saber, porque ya está planteado este tema, está hablado con UOM, y en caso que haya algún inconveniente, nos avisan y lo gestionamos para que esto se subsane. Pago de obra social por 931, de forma tal que se deriva el proporcional a la obra social que corresponda que tenga el trabajador. Exactamente. Sí, por eso entiendo que el reclamo no debería existir, porque si la empresa paga por AFIP, los ingresos de los trabajadores que están en UOM le llega a esa obra social. El tema es por el resto, ¿no? Que si hizo opción de cambio no llegan, y en eso no debería haber un reclamo. Pero bueno, lo aclaramos justamente por todos los temas que hubo. Esto, como les decía, por supuesto va en un código que puede ser el 550.000 para el libro de sueldos, que es un código de diseño, con lo cual iría solamente con obra social y con cuota RT. Como sabemos, generalmente las ART reclaman estos pagos de alícuota sobre las sumas no remunerativas. En cuanto a la fecha de pago, el acuerdo puntualmente no indica cuál es la fecha, por lo cual entendemos que a partir de la homologación, que estimamos puede ser una semana, ¿no? Sí, en el transcurso de esta semana, tenemos que tener la homologación. A partir de allí entendemos que los trabajadores pueden reclamar, estarían en condiciones de reclamar el pago. Porque, bueno, algunas empresas mencionaban, bueno, pagamos con la primera quincena, y la verdad que no lo dice el acuerdo. No. Primera quincena de julio, estamos en día 21, me parece que no, que eso Sí, puede haber antes un reclamo, porque va a estar antes la homologación. Y más que es un acuerdo que es retroactivo a abril. Si fuera un acuerdo del mes pasado es una cosa, pero un acuerdo retroactivo a abril, si no van a tener reclamos Exactamente. de los trabajadores. Claro. Tengo algunas preguntas, no sé si vos tenés algo más. Sí. Les recuerdo que cuando hagan la diferencia mes por mes de la asignación, deben chequear en cada mes también que el trabajador haya cubierto el ingreso mínimo global de referencia que está en el texto del acuerdo, ¿no? Que, como no está en el listado, algunas empresas me decían, pero no está en el listado. En el listado también están las diferencias de los adicionales, que en esto también impacta, así que ahí también tienen que verlo. Y en cuanto al seguro de vida, seguramente les vamos a enviar en estos días, que ya va a estar ratificada la planilla, le vamos a enviar los valores. Ahí en esos casos igual, hasta que el gremio no haga el cambio en su aplicativo, el ingreso no se puede hacer. Lo que sí lo podrán considerar es para la quincena, pero no para el pago. Después, bueno, con respecto a Simra, les quería hacer el comentario también, que como ustedes saben, en general para el personal de supervisión, nosotros generalmente primero hacemos el cierre, la liquidación de UOM, y en general con las mismas pautas firmamos con Asimtra, con lo cual, bueno, Asimtra todavía no lo tenemos, es de esperar que ya en estos días nos sentemos y a firmar un acuerdo similar, así que ahí van a recibir también la información. Después, bueno, lo del ingreso mínimo ya lo dijimos, así que bueno, no sé si ya hay alguna otra pregunta. Si querés, hay muchas preguntas, vamos a arrancar, hay muchas preguntas con el SAC, que vamos a unirlas todas en el detallar cómo se liquida el SAC, para que quede claro. Yo quiero ir respondiendo algunas anteriores. ¿Cómo se considera el 4% adicional estimado que se otorgó en abril? Quiero responder lo que ya detallé al principio. No se otorgó un 4% en términos de incremento salarial. El 4% de la planilla de abril lo que hizo fue absorber el pase de no remunerativo a remunerativo. Es el gross in-up necesario cuando uno pasa de no remunerativo a remunerativo. Todo esto que hablamos aquí, estos porcentajes, se acumulan sobre esa base de cálculo que es al 31 de marzo
porque es el cierre del acuerdo anterior, pero tiene vigencia a partir del 1 de abril. Y lo mismo va a suceder en julio. Lo mismo va a suceder. Vamos a hacer la escala nueva con un adicional que no va a ser un aumento, sino que es el pase de no remunerativo a remunerativo. Los porcentajes son más altos porque hay que absorber esas contribuciones, por supuesto, y aportes del trabajador. Por supuesto que es base de cálculo y no impacta, es importante tener claro eso, que no implica una mejora de bolsillo, simplemente implica el pase que nos exige la Secretaría de Trabajo de no remunerativo a remunerativo, una herramienta que nos es muy útil para reducir el costo para las empresas. Y después aclarar con que hay unas planillas ahí también circulando por el medio, Sí. que son los valores. Eso yo la verdad que no le doy crédito, no lo controlamos, no es una cosa que hayamos emitido nosotros, porque alguna empresa me dice, ¿tomo esa planilla? Digo, la verdad que no lo sé, porque no la hicimos, no la emitimos nosotros, entonces bueno, deberían chequearlo por lo menos para saber si trabajan o no con esos. Antes de calcular el SAC, volvemos a decir que ya lo detallamos. Estas planillas de este acuerdo no son las tradicionales, que tienen valores de hora y valores mensuales. Lo que tienen aquí son valores de referencia, tanto de hora como por mes, para el cálculo de esa asignación no remunerativa extraordinaria. En las otras planillas que están circulando fueron parte de un pasos intermedios en la negociación que nunca se utilizaron. Por eso no le damos valor, no son las que están dentro del expediente de la Secretaría de Trabajo. Digo, para entenderlo, cada uno puede hacer el cálculo como quiera. Esto es el adicional. Si quiere hacerlo por diferencia, tomar el otro valor y hacer la diferencia en horaria, y tiene las planillas debidamente controladas, lo puede hacer. Y deberíamos llegar a lo mismo. Deberíamos llegar a lo mismo. Exactamente. Son dos caminos que deberíamos llegar. Ahí tenemos muchas del SAC, si querés responder el cálculo del SAC paso a paso, ¿cómo sería? Exacto, claro. O sea, el cálculo del aguinaldo, por supuesto, como ustedes saben, es la mayor remuneración, en este caso del primer semestre del año, que va desde el mes de enero hasta el mes de junio. En el caso del adicional que se abonó por febrero y marzo, el acuerdo no decía que era base de cálculo del aguinaldo, por lo cual, inclusive en algunos casos que me consultaron, yo decía que no era base. Pero en este caso sí lo dice, con lo cual abril, mayo y junio calculo la asignación, la sumo a lo que el trabajador percibió y desde allí detecto cuál fue el mayor ingreso del trabajador en este semestre. Si es, por ejemplo, junio, entonces tomo junio, hago el aguinaldo y esa porción que es no remunerativa se la sumo a la asignación. Yo interpreto que no debería ir con un código aparte, porque aparte con el libro de sueldo y demás, esto no es y no es lo que dice el acuerdo, va todo como asignación no remunerativa, en un solo concepto, porque además no dice que vaya discriminado en cada mes. A los efectos del aguinaldo sí deben prorratearlo en cada mes y allí detectar cuál fue el mayor ingreso del trabajador. Este es el criterio, ¿no? El mismo criterio que utilizamos siempre, mayor ingreso del semestre. En este caso, sumado a la asignación al ingreso de la quincena que haya percibido. Bueno, hay una pregunta, ¿cómo suman el 18,1? El 18,1 es el acumulado 7,5, 8,8, 4,2 y 4,2, que es el impacto de bolsillo del aumento 7,5, 3,6, 3,6. Son acumulativos, no se suman. Es importante que tengan en cuenta que los porcentajes se acumulan, no son sumados, son acumulados. ¿Cómo se obtiene el 15,4? De la misma manera que el 18,1. 7,5, 3,6 y 3,6 acumulados da 15,4. Acá hay una persona que consulta respecto de que ya hizo la liquidación con los valores viejos, va a hacer la liquidación con los valores nuevos en bruto. Recordamos que el anexo que circularizamos oficial no es el valor hora total, sino que es un valor de referencia, tanto por hora como por mes, para calcular la asignación no remunerativa extraordinaria, que debe calcularse impactando sobre todos los adicionales de convenio. Eso es importante, ya lo mencionó María Victoria, pero lo vamos a resaltar. Se utiliza para todos los adicionales, horas extras, y por supuesto SAC, como ya... si hay fecha tope para el pago del retroactivo, ya aclaramos que no tiene fecha. Esto es después de homologado, estaría en condiciones de ser reclamado el pago. Sí, en cuanto al impacto, les quería aclarar, y esto depende un poco también de cada liquidación,
Hay empresas que tienen voluntarios, pagan voluntarios, y nosotros siempre les destacamos que lo que nosotros negociamos son básicos de convenio. Si esos adicionales voluntarios normalmente la empresa le aplica el mismo criterio que WOM, sí deben incorporarlo. Ahora, en el caso que tenga otra lógica con respecto a otros objetivos, obviamente no impacta. Por eso depende de cada liquidación. Y con respecto al personal fuera de convenio, es la misma situación. Hay empresas que le están aplicando el mismo criterio, pero obviamente no pueden abonar una suma no remunerativa en personal que está excluido de convenio, porque la homologación que va a salir por este acuerdo es exclusivamente para el personal que está dentro del ámbito del convenio 60. Es decir, ustedes pueden aplicar, pueden darle los mismos incrementos con el mismo criterio, salvo que la asignación debería ser remunerativa, ¿no? Acá preguntan, ¿la segunda quincena se liquida con los valores de abril? Todas las liquidaciones de abril, mayo y junio, la liquidación tradicional se hizo con los valores de abril. Lo que se calcula, lo que debe calcularse adicional es esta asignación no remunerativa extraordinaria para abril, para mayo y para junio, con los valores de referencia que aparecen en las columnas del anexo 1. Claro, lo que pasa es que con junio me dicen, bueno, yo ya tengo el porcentaje, puedo calcular los nuevos valores y coloco en la liquidación el nuevo valor. El tema es que hay una suma no remunerativa. Si ustedes lo calculan con los valores básicos y hacen todos los aportes y contribuciones, no estarían cumpliendo con el acuerdo. Entonces, o aplico eso y le hago el adicional, o directamente tomo el mismo valor que en la primera quincena y calculo la asignación no remunerativa. Perfecto. Y después acá hay otra pregunta que dice, una empresa que todos los meses paga cuenta de futuros aumentos, ¿es necesario realizar el ajuste de los meses anteriores? Lo que tiene que hacer es hacer estas liquidaciones y ver si lo que abonó tiene diferencia con lo que correspondía. Si lo que abonó es menos de lo que correspondía con esta liquidación, tiene que pagar la diferencia. Si lo que abonó es más, está cubierto y ya el aumento está así otorgado. Le juega también, seguramente se lo dieron como remunerativo, ¿no? Entonces ver cómo... Nosotros siempre recomendamos que lo que sean adelantos a cuenta sean no remunerativos, teniendo en cuenta que las adelantos de haberes o anticipos sean no remunerativos, teniendo en cuenta que se está utilizando mucho esta herramienta en forma retroactiva, de forma tal que cuando uno hace los ajustes, lo que compara es lo percibido de bolsillo contra lo que debía haber percibido y se paga la diferencia. Claro, lo que pasa es que en la modalidad anterior, que hacíamos 6 meses o un año, eso era factible, otro manejo, ¿no? Pero en este caso, la verdad que la situación cambió y bueno. Me preguntan, ¿obra social pagan todos por más que no tengan WOM? El acuerdo, lo decimos, ya lo habíamos dicho al inicio, pero lo repetimos, la obra social se paga por 931 y aquellos trabajadores que tengan WOM les llegará a la WOM vía 931 y si no les llegará a la obra social que los trabajadores tengan. Yo recibí los valores de las escalas no remunerativas por mail. Si las recibieron de ADINRA, son los valores correctos en anexo 1. Si hubo otros que circularizaron por WhatsApp, que no fue oficial enviado de ADINRA, no sabemos a cuál se está refiriendo. Nosotros mandamos valores referenciales. Esta es la planilla que fue presentada. La filmina que mostraron dice base de cálculo del 31.3. En realidad esos porcentajes están calculados sobre la base de cálculo que abril ya tenía el 4. La base de cálculo al 31.3, así se firmó el acta, es porque es el cierre de la negociación anterior. Reitero esto, el 4% que todos mencionan no fue un incremento, sino que fue el pase remunerativo de lo otorgado en febrero y marzo. Por eso dice al 31 de marzo, fue el cierre de la negociación anterior y tiene vigencia a partir del 1 de abril, naturalmente, porque se actualizó sobre los valores del 31 de marzo y a partir del 1 de abril, porque tuvo vigencia a partir del 1 de abril, son esos valores. Sobre esos valores vigentes, que no implicaron un incremento respecto de marzo, sí se otorgan estos incrementos de la asignación no remunerativa que explicamos. Un blanqueo de la base. Exactamente, lo que se hace es pasar los no remunerativos a remunerativos. La fórmula de cálculo es exactamente igual cuando hicimos los ajustes de febrero y marzo. La fórmula conceptualmente es lo mismo. La única diferencia es que en febrero y marzo las planillas tenían valor hora, porque en ese caso fueron un retroactivo y ya se había pagado y había que pagar diferencia. En este caso, como hay 2 meses que se pagaron y uno que no, se trabajó sobre la diferencia.
Se trabaja sobre la diferencia horaria. Y es sobre esa diferencia horaria y mensual es que se hace el cálculo no remunerativo. Pero básicamente es el Entonces, mismo actualmente lo mismo. claro. Criterio porque Claro. va sobre los adicionales de convenio, va sobre horas extras y todos los acuerdos que se tengan vinculados a los salarios básicos. Claro, iría con aguinaldo, como yo les mencionaba, que en el acuerdo anterior no lo establecía. ¿Cuál sería el código para el libro de sueldos digital? 550.000, es un código de diseño donde uno puede tildar solamente obra social y ART, alícuota ART. ¿Qué obra social? ¿Sindical o cualquiera? De nuevo, a través del 931, que sería la que corresponda. Te pido un favor. Sí, tenemos aquí una obra al lado, a ver si logramos que... Sí, acá me consultan nuevamente por el tema también del aguinaldo, si el aguinaldo sobre la asignación no remunerativa lleva todos los aportes y contribuciones. Yo entiendo que corre la misma suerte, es una asignación no remunerativa, que quizás ese mes es el mayor, con lo cual entiendo que si va aguinaldo por ese periodo, se suma a la asignación no remunerativa sin los aportes y contribuciones habituales, solamente con obra social y sindicato o aporte solidario. Alguien pregunta, aún no pude abonar abril, ¿puede pagarse directo a WOM? No sé si entiendo lo ¿Qué de... será lo de la obra social. Lo de la obra social. La obra social, reiteramos, va por 931. El pago de obra social es por 931. Eso es importante. Vale. Lo que sí va directo a WOM son los aportes. Cuota sindical y aporte solidario. Eso sí va directo a WOM. Después, bueno, deudas y demás, eso lo tienen que manejar directamente con el gremio, porque, bueno, saben que ellos tienen su aplicativo y lo manejan ellos exclusivamente. Con el acuerdo anterior presenté el 931 y tengo que pagar la WOM la suma cuando solicitamos un libre deuda. Eso no debe ser así. Lo que le pedimos por favor que nos pase en ese caso, porque en el acuerdo anterior equivocadamente la WOM realizó un cambio de sistema, hizo una modificación del sistema y publicó la obligatoriedad. Nosotros lo hablamos y después lo sacaron. Pero en ese lapso de tiempo hubo empresas que no pagaron y pagaron doble. Claro. Por favor que nos digan, así le trasladamos el reclamo. Ahí no sé qué reclamo les hizo, porque en definitiva la empresa pagó, a la UOM se lo pagó por 931, le deben haber reclamado por los que no están. Por eso hay que estudiar el caso. Para evaluar el aguinaldo se distribuye cada diferencia al mes correspondiente o se toma el total de la asignación no remunerativa. No, en cada mes. En cada mes. Eso es muy importante. No es que se toma el total, por más que se liquide en un único concepto, no se imputa a un sueldo, sino que se prorratea lo que corresponde a abril, lo que corresponde a mayo y lo que corresponde a junio. Eso pasa siempre, aún en el caso que no haya una asignación no remunerativa. Vamos a suponer, ustedes tienen un trabajador, les hizo un reclamo y le deben, no sé, 2 meses y lo imputan en el mes de enero. Bueno, no quiere decir que esos 2 meses vayan en enero. Cada mes se distribuye una parte en enero, otra parte en febrero y ahí se compara. Para el aguinaldo el cálculo es así. Sí, hay una consulta de nuevo, de quienes venían dando aumentos a cuenta superiores al incremento y remunerativos. Siempre, bueno, decíamos eso al principio, estamos recomendando que sean los adelantos a cuenta no remunerativos o adelanto de haberes, de forma tal que se puedan ajustar los netos. Claro. En estos casos existe la posibilidad, para las empresas que lo hayan pagado remunerativo, lo explicamos la vez anterior, de hacer un registro en negativo en el recibo de sueldo, lo que se pagó como remunerativo, y ponerlo como no remunerativo, digo, para poder ajustar y quedar con el crédito Claro. en cuanto a lo previsional, sobre todo, que es lo que uno se ahorra fundamentalmente. Claro, y ellos ahí verificar que el trabajador con el voluntario que ellos le dieron si tuvo ingreso o no, si hay una diferencia a favor o no. La UOM nos envió un mail indicando que la obra social debemos hacerlo por boleta y para todos los trabajadores. Eso no es así, reiteramos, no es por boleta UOM. Independientemente de que hayan recibido un mail de la UOM, esto se paga por 931. Así está acordado, o sea, no está escrito para detallarlo. La única vez que se hizo esto, que fue en pandemia, se escribió en el acuerdo. Después
siempre Que no nos manejamos con puede. 931. Cuando se hizo esto, que se utilizó un no remunerativo y que tuvo un pago por boleta WOM, estuvo detallado en el acuerdo. Cuando no está detallado en el acuerdo, va por 931. Si alguna de las seccionales le está reclamando o desde WOM Nacional, por favor, nos hacen saber a través de la ventanilla única, contactando con María Victoria Verdejo, y nosotros lo reclamamos a la WOM porque no es así. No va por boleta WOM la obra social. Dice, la recuperación incorporada es sobre el neto como el convenio anterior. El convenio anterior fue retroactivo, se pagó en abril un retroactivo sobre febrero y marzo, entonces se tomó el neto y se hizo la diferencia contra el neto abonado. En este caso, sobre las liquidaciones tradicionales que se hacen con la planilla de abril, se deben calcular estas asignaciones extraordinarias no remunerativas para cada mes y ahí comparar si se dio un incremento, si restar los netos para ver si corresponde o no pagarle por encima de lo que se dio a cuenta. Y si no, liquidar esa asignación como no remunerativa, no contributiva. Y eso aclarando, ¿no? Recuerden que si toman estas diferencias que están en los listados que les enviamos, eso impacta en todos los rubros convencionales que tengan en cuenta el básico de convenio, tanto antigüedad, adicionales, enfermedad, vacaciones, feriados, licencias, todo lo que le hayan abonado al trabajador tiene impacto. Es como una modificación horaria en definitiva, ¿no? Sí. Impacta como un valor de modificación horaria. Exacto. Si la empresa ya abonó el saque, ahora tiene que reliquidar ajustando dicha diferencia no remunerativa también. Y sí, porque estaría impactando la asignación no remunerativa para esa diferencia. ¿Por qué dejan que WOM coloque en la página la opción de pago de obra social? Nosotros no dejamos la WOM. No pide permiso. No podemos, no tenemos fuerza de policía en este caso. La WOM, lo que hacemos es hablar con ellos cuando detectamos o hay un reclamo a una empresa indebido porque le piden que paguen por boleta debiendo pagar por 931 o cuando hay algún reclamo. Por eso les pedimos que en esos casos, si tienen algún problema, nos lo hagan saber, que lo gestionamos ante WOM porque esto está debidamente aclarado y conversado. Así que no debieran ponerlo. Lo mismo que se circularizan por WhatsApp cosas que no corresponden. Bueno, es difícil de poder controlar esto. Lamentablemente, lo que hacemos es cuando nos enteramos o lo vemos, inmediatamente se lo hacemos saber, como lo hicimos la vez anterior, y sacaron comunicado con los porcentajes distintos. Sí, o con la WOM boleta lo mismo, que claro, una vez que lo cambiaron, dejaron de reclamar. Al principio fue así, después se sacó. Si hoy lo están haciendo, reitero, háganoslo saber por favor, porque lo hablamos con WOM para que desactiven si es alguna seccional. Buenos días, en marzo pagamos retroactivos correspondientes a 2 meses, ahora 3 meses, se entiende que corresponde un aumento, pero parece que estos retroactivos nos perjudican a las empresas que cobramos los trabajos a un costo y ahora... Es cierto que el pago de retroactivos complica, sobre todo cuando se facturan trabajos. El tema es que, voy a reiterar lo que planteé, hay negociaciones que se pueden avanzar hacia adelante con una previsibilidad. Si nosotros tuviéramos una inflación estabilizada que nos permita proyectar, volveríamos a los esquemas anteriores donde acordábamos 6 meses, a lo sumo había revisiones. El problema es que con esta inflación que es tan fluctuante es muy difícil poder negociar hacia adelante. Y aún más, en este caso todavía más, porque tuvimos un pedido inicial de WOM en mayo de 10, 9 y 8. O sea, si nosotros hubiésemos negociado sobre esa base, hubiésemos logrado un acuerdo mucho más perjudicial en términos de porcentaje, porque hubiese quedado muy arriba de la inflación. Fíjense que el 10 que solicitaron para abril fue 8,8, el 9 que solicitaban para mayo fue 4,2, y para junio solicitaron 8 y cerramos 4,2. O sea, en este caso los tiempos fueron necesarios para que puedan evolucionar estas variables y tener una negociación más acorde a la realidad. Entonces, lo entendemos, pero hasta ahora viene ocurriendo que venimos casi acompasados con el IPC, el periodo anterior lo terminamos, los 12 meses anteriores lo terminamos acompasados, y ahora este trimestre los terminamos en 18,1,
que entendemos, digo de bolsillo 18,1, en costo 13,3, entendemos que va a ser superior, porque la inflación que nosotros acordamos para junio de 4,2 en este acuerdo va a estar en el orden del 5,2, 5,5. Estamos hablando que hay una diferencia en menos. Así que a veces las negociaciones hay que darle los tiempos y dejar que se sinceren las variables, más en momentos de una inestabilidad en una de las variables que nosotros utilizamos en la negociación. Por supuesto que la otra es el nivel de actividad, que está claro que viene, que ha caído en forma sostenida. Y a tener en cuenta que en la negociación hay tres partes interesadas. Está el sector empresario, está el sector de los trabajadores y la Secretaría de Trabajo, que también nos impone sus pautas, ¿no? Entonces suelen ser complejas las negociaciones porque cada uno defiende sus intereses y esto hace que se prolongue, ¿no? A veces parece difícil. Dicen, ¿cómo? Nos cierran antes, ¿no? Buenos días, las planillas aún no están homologadas, ni acuerdo ni planillas. El acuerdo y el anexo 1, que forman parte en conjunto de un acuerdo firmado, porque está como un único, dentro del mismo expediente y como un único acuerdo, todavía no tienen la homologación. Esperamos que se homologue esta semana. Fin de semana, ¿no? Sí, más para fines de esta semana. Más para fin de semana. Sí, eso también nos suelen preguntar si tenemos precisiones. La verdad que es un acto, una resolución de la Secretaría de Trabajo, con lo cual no hay una fecha de tantos días fijos, ¿no? A veces se prolonga un poco más. Es más, en otros gremios demora muchísimo más la homologación y algunos acuerdos además no se homologan. Así que sí, estamos... Buen día, sigo sin entender cómo se paga el SAC. Vamos a aclararlo de nuevo, porque aunque lo hayamos dicho, vamos a resaltarlo porque hay muchas preguntas. ¿Se debe sumar el no remunerativo a cada mes, abril, mayo, junio? Sí. ¿Y luego tomar esas bases como remunerativas a los efectos del SAC? No. Se suma a la asignación. La porción de la asignación no remunerativa. Exactamente. Con respecto al seguro de vida, ¿hay ajuste en los valores? Sí. Se aplica, si ustedes miran el ingreso mínimo global de referencia y el seguro de vida, tuvieron las actualizaciones equivalentes a los porcentajes de bolsillo del trabajador. 18. Es decir, en el punta a punta 18,1. Y en los pasos 8,8, 4,2 y 4,2. Hay seccionales de WOM del interior que ya confirmaron que se paga por boleta aparte. Díganos cuáles son las seccionales y nos ocupamos de hacerles saber que no es así. Eso tenemos una línea directa con GOM para estos casos porque lo hemos planteado a raíz de los inconvenientes del acuerdo anterior. Buen día. Una vez liquidados los recibos con el aumento, al comparar con lo abonado, comparamos con el básico con lo cobrado. Si se entiende que cuando ustedes tienen que verificar si le dieron incrementos a cuenta, es contra el neto. Tienen que ver si lo que percibió el trabajador de bolsillo en los meses de abril, mayo y junio, con respecto a lo que liquidan, es inferior o superior a lo que correspondía con esta liquidación. Si es inferior, tienen que pagar la diferencia. El incremento acumulativo 7,5, 3,6 y 3,6 que aparecen en el anexo se aplican sobre la base de cálculo. Sobre la base de cálculo al 1 de abril. La segunda de junio liquido con el valor de hora que estaba usando, sí, con el valor de hora al 1 de abril. Y después sobre eso se liquida con los valores de referencia del anexo la asignación remunerativa no extraordinaria para calcular julio. Claro, esa es la pregunta que también me habían consultado, que querían ya directamente aplicar los nuevos valores y el tema era que ahí el trabajador pasaría a cobrar menos porque lo estaría pasando a remunerativo con el mismo importe. Claro. Si hubiese hecho esa base de cálculo, ni la que se va a hacer ahora a partir del 1 de julio, si se liquidara con el 7,5, 3,6 y 3,6 como remunerativo, el trabajador cobraría menos. Porque tiene aportes que no tiene después.
Sí, seguramente para la primera quincena de julio vamos a tener escala base de cálculo. Claro, que son las planillas La que se va a tradicionales, homologadas tradicionales con los valores de hora como están acostumbrados a recibir. Y después se da la base de cálculo para la negociación que iniciaremos en el mes de julio. Buen día. El pago por AFIP del aporte con destino a obra social estaría afectado por el tope de remuneraciones imponibles, por lo que no en todos los casos se completaría el 3% del aporte del trabajador, ¿es correcto? Y sí, obra social, eso es ley, hay topes. Hay topes. Sí, sí. Prefiero abonar en WOM, yo no tuve problemas en abril. En realidad, si ustedes tienen todos los trabajadores con la obra social de WOM, es lo mismo por un lado o por otro. El tema es si llegan a tener reclamos, el problema de eso es si llegan a tener reclamos de la AFIP por el lado de AFIP. Si pagaron por WOM y el trabajador tenía, digamos, otra... Lo que pasa es que también hay empresas que tienen sus trabajadores, la mayoría hizo opción de cambio, entonces ahí claramente se perjudican, ¿no? Porque son ingresos que no llegan y en algunos casos que pagan cuota terminan pagando cuota más alta. Se informa todo el no remunerativo en el 931 de junio, ¿no? El no remunerativo, la liquidación no remunerativa, por más que hay que liquidarla para cada uno de los meses. Después, conceptualmente, se puede integrar, se integra en un único concepto y se informa en el momento que se liquide, en el 931 correspondiente. Claro. Todavía ya no va a ser junio. Ya pues no está homologado, Julio, no está homologado. Va a estar, sería en el 931 de julio. Más Lo que sí iría en junio sería el aguinaldo. Sí. Pero como en este caso, si es el impacto solo de la asignación, va para julio. También va para julio el diferencial de aguinaldo porque... Va dentro del concepto de asignación no remunerativa. No entendí bien la aclaración de la doctora Verdejo. El aguinaldo hay que pagar la parte que corresponde a remunerativo y otra parte del SAC como no remunerativo. Y sí. Hay una parte del SAC que es remunerativa, que es la que corresponde a la liquidación del mejor sueldo. Claro, que seguramente líquido. ya lo hicieron. Ya lo hicieron, porque estamos hablando se hizo con las planillas vigentes al 1 de abril. Y lo que hay que agregarle es calcular la asignación y la ver diferencia. en qué mes impacta y ese importe va como aguinaldo no remunerativo dentro de lo que es la asignación. El cálculo para vacaciones también tomamos sobre el neto del 18,1%. Los cálculos, por eso están separados los 3 meses. En el caso de una baja, por ejemplo, o de que haya que liquidar algo en la mitad de este trimestre, que está, digamos, el acuerdo termina siendo trimestre vencido, pero por eso tiene 3 columnas. Si ustedes tienen una desvinculación en el mes de mayo, hay que tomar la referencia del adicional de la columna de mayo. Lo mismo que lo que sea, vacaciones, desvinculaciones, todo tiene la referencia del momento en el que ocurre. Para calcular retroactivo, el acuerdo menciona adicionales de convenio. ¿Los adicionales que se pagan voluntariamente a la empresa también se actualizan? Eso es lo que yo mencionaba. Los adicionales voluntarios de empresa los maneja directamente la empresa. En algunos casos, ya por norma, aplican lo mismo que en el caso de WOM. En ese caso, por supuesto, sí tienen que aplicar este criterio. Ahora hay empresas que tienen determinados objetivos que debe cumplir el personal y a partir de ahí hace las modificaciones de los voluntarios de empresa. Y después, en cuanto a los adicionales de convenio, como puede ser título, adicional por idiomas, calorías, etcétera, eso al final de la escala que le mandamos están los valores. También se modifican, ¿no? Por supuesto. Los vencimientos de las boletas del sindicato, ¿cuándo sería? Porque el anterior, cuando vencieron antes... Pusieron 30 de abril pusieron 30 de abril y no estaba homologado, fue un error, por eso decía que hubo un cambio de sistema, eso lo reclamamos y después lo rectificaron. Sí. En este caso entendemos que no hay modificación de vencimiento de obra social, eso corre por disposiciones de AFIP y sindicato, bueno, también sindicato, la fecha de vencimiento es con las cargas sociales. Debería calcular la segunda quincena de junio al valor de la base de cálculo y también el aguinaldo, y luego aplicar la diferencia no remunerativa para todo el trimestre en un recibo aparte.
La asignación, el cálculo de la asignación. El caso del aguinaldo, ya dijimos que se toma las liquidaciones de las asignaciones correspondientes a cada uno de los meses, y en este caso sería la mejor del mes que corresponda. Y ahí se suma a lo del aguinaldo, que se liquida con las planillas tradicionales vigentes al 1 de abril. Respecto a SINRA, ¿es retroactivo o a junio? A SINRA aún no, esto es importante aclararlo, no suscribimos un acuerdo. Estamos en este momento en la negociación. Entendemos que esta semana tendremos novedades y se firmaría un acuerdo a espejo del de WOM con las particularidades del de SINRA, por supuesto, pero también siempre también abril, mayo, junio, de la misma manera. Y sobre la misma, digo, para que ustedes sepan, en términos de números, las mismas características y condiciones que el de WOM. Ellos ya recibieron la base de cálculo también en abril, así que es... Sobre la base de abril de ASINRA, exactamente igual. Buen día. ¿Recomiendan cerrar la segunda quincena de junio como veníamos liquidando y luego la homologación hacer recibo aparte para la asignación no remunerativa, incluyendo aguinaldo? Y en caso de ser necesario también incluyendo la diferencia del ingreso mínimo global de referencia. Sí, se puede hacer, porque es una asignación no remunerativa. Y como no está homologada, se puede pagar en julio. Y no hace falta que esté informado en junio, ¿no? Como decíamos, al no estar homologado. En términos generales, porque plantean dudas respecto a un modelo de liquidación. Digamos, el modelo de liquidación para abril, mayo y junio tiene por un lado la liquidación tradicional con los valores de la planilla, de la planilla vigente al 1 de abril. Lo que hay que hacer para hacer este cálculo de la asignación no remunerativa es hacer un cálculo de liquidación como si el valor hora o el valor mensual fuera el informado en el anexo 1 como no contributivo, es decir, solamente restando aportes de obra social del trabajador, aporte de cuota sindical y aporte solidario, y en el caso de la empresa, las contribuciones de obra social. Eso es lo único que se restaría, digamos, que jugaría en esta liquidación tomando los valores de referencia que recibieron en el anexo 1. Por eso digo, la liquidación tradicional por un lado y una liquidación que toma como base de referencia los valores que están en el anexo 1, tanto para valor hora como valor mes. Entonces la base de cálculo, la escala de abril, está clarísimo. Voy a avanzar un poquito a ver. A nosotros nos llegaron las tablas desde ADINRA, pero no el acuerdo, lo enviarán en los próximos días. Ahora con el material enviamos terminado, digamos, sí. para que les tengan todos, terminada esta presentación, mandamos el acuerdo, el anexo 1, la infografía que mostramos al inicio. Y las escalas también, los valores referenciales. Los valores referenciales de abril, mandamos lo del 1 de abril por la duda, lo que abunda no daña, y además vamos a mandar el enlace del canal de YouTube de ADINRA para que puedan volver a ingresar a ver esta presentación. La homologación cuando estiman, esperemos, estamos a la espera, pero entendemos que para fines de esta semana deberíamos tenerlo homologado. Eso depende de la Secretaría de Trabajo. En el acuerdo claramente menciona los conceptos alcanzados para el incremento, cosas que en los anteriores no se hacía, como por ejemplo horas extras, antigüedad, etc. En el caso que tengamos un acuerdo firmado con el personal por el pago de presentismo y premio a la producción que están anclados al valor hora de cada categoría, ¿qué sugieren hacer? ¿Ponderar los valores para hacer el incremento o como no están mencionados en el acuerdo quedan afuera? Nosotros mencionamos en el acuerdo lo que son adicionales de convenio o de ley. Después, cada uno en su empresa, de acuerdo a sus usos y costumbres y a la modalidad de trabajo, como vienen haciendo, digamos, en términos de espíritu, como
como lo dijo la doctora Verdejo, lo que está sucediendo aquí es un incremental del valor hora, que como es no contributivo, se hace a través de un adicional. Por eso es que ustedes lo juzgarán. Por lo que dicen es básico de hora. Claro, lo por lo que que es dicen. definido. Hay empresas que pagan esos premios al presentismo como un importe fijo, con una lógica de actualización distinta del acuerdo WOM. Con lo cual, en esos casos no iría. Pero si yo lo tengo atado al básico, y sí, esto es claramente, a pesar que sea una asignación, está relacionado, ¿no? Sí, sí. Siempre que Sí. estos acuerdos que ustedes tengan estén vinculados al valor hora, esto tiene esa lógica, un incremento de valor hora con un formato distinto para bajar el costo para las empresas. Por eso en el caso de la contribución empresaria también tienen que tomarlo como base, ¿no? Sí, después acá hay una consulta de si se acumula. No se suman los porcentajes, se acumulan. Como veníamos haciendo en los acuerdos anteriores de hace más de un año, siempre la acumulación de un mes es respecto del mes anterior, no respecto de una base, siempre es respecto del mes anterior, por eso son acumulativos. El 7,5 de abril es sobre la base de cálculo al 1 de abril. El 3,6 de mayo es sobre ese 7,5 aplicado sobre la base de cálculo. Y el 3,6 de junio es sobre el 3,6 de mayo aplicado sobre el 7,5 aplicado sobre la base de cálculo. Siempre es acumulativo. En este caso, ¿no? Antes no hacíamos acumulativos, depende cada situación. Sí, sí. En los últimos acuerdos venimos trabajando acumulativo. Creo que ya hace un año. No recuerdo si... Sí, creo que desde abril del año de 2023 ya arrancamos. Ahí empezamos. Sí. ¿La asignación es base de cálculo para la contribución de ART? Sí, eso justamente les comentaba, que con el código que pueden utilizar para FIP, ahí pueden tildar. Nosotros tenemos una situación ya de varias consultas que hicimos con la superintendencia. La verdad que por un lado la superintendencia suele responder que no corresponde porque no son montos fijos mensuales, que no corresponde, pero la verdad que las aseguradoras de riesgo reclaman la alícuota sobre los no remunerativos. Ellos fundamentan su reclamo en la ley. Usualmente las empresas lo están pagando porque después, si no, les aplican intereses. La mayoría de las preguntas son de SAC. Vamos a volver a decirlo, pero el SAC no remunerativo se divide por 2 o es proporcional al trimestre. El SAC no remunerativo se toma de los cálculos de las asignaciones para abril, para mayo y para junio, la mejor de las 3. De las 6, porque esto es desde enero. Claro, desde enero, exactamente. Claro. Es el semestre. Estamos pagando primera cuota del semestre, con lo cual es 1 de enero, 30 de junio. El mayor ingreso del trabajador, sí, hay que tomarlo como base del 50% que será para el año. Dividido 2. Claro, en eso no hay cambios. Eso es igual. Suerte de la normativa. La diferencia es que se paga como SAC no remunerativo, que se agrega como SAC no remunerativo, pero se toma de la misma manera, con el mismo criterio que se utilizan las liquidaciones de aguinaldo tradicional. Porque ahí quizás tienen un cambio, a lo mejor ya lo calcularon y fue, no sé, el mes de mayo, y ahora con la asignación quizás es junio, entonces bueno, esa diferencia no remunerativa la tengo que sumar a la asignación. Ir un poquito más atrás, a ver. Si la liquidación de la segunda quincena de junio se utilizan las planillas vigentes al 1 de abril. Reiteramos eso porque hay muchas consultas. Siempre las planillas al 1 de abril y con el anexo 1 se hace la liquidación del adicional no remunerativo. De la asignación. En julio el 18,1 se aplica sobre los salarios al 31/3 del 24, exactamente. Los salarios al 31/3, que son base de cálculo vigente 1 de abril, sobre eso el 18,1 van a recibir ustedes oportunamente las planillas que debemos presentar a la Secretaría y homologarlas con ese incremento.
que termina siendo lo necesario para que al 1 de julio ningún trabajador perciba menos que lo que percibió al 30 de junio. Claro, ese es un concepto que no les suele quedar claro, lo mismo que lo del 4%, porque lo interpretan como un incremento. Claro. Y lo que hay que ver ahí es la diferencia con la cual recibe el trabajador el ingreso, ¿no? En un caso es no remunerativo, si yo lo paso a remunerativo y no hago este grossing up, en definitiva en bolsillo cobraría menos, lo cual no puede ser. Entonces por eso se hace este grossing up. Sí, la parte no remunerativa, no contributiva, ¿qué descuentos tiene? Lo volvemos a decir. En la asignación esta que complementa la liquidación de haberes de abril, mayo y junio con las planillas tradicionales de los básicos vigentes, se debe, para calcular esta asignación no remunerativa extraordinaria, solo se descuentan aportes del trabajador de obra social, aporte sindical o cuota solidaria. Y en el caso de la empresa, contribuciones de obra social, que se pagan por 931. Y ERT. La de la obra social por 931. Por supuesto que los aportes solidarios o cuota sindical va por planilla. 55.000 el código para... 550.000. 550.000. 550.000 el código. La diferencia del SAC se paga no remunerativa. Me dice, bueno, acá hay una consulta que llega por YouTube. Si solo se aprobaron para la rama 17, no, se aprobaron para todas las ramas. Excepto siderúrgicas, Claro, la única que está excluida. rama 17 menos la siderurgia, pero después Todas. tenemos Todas las ramas. Rama 1, rama 4, rama 17, aluminio, autopartista, todas. La 8. La diferencia que se genera por el SAC, el concepto es no remunerativa, sí, es no remunerativa. No hay fecha para pagar, concreta, firmada en el acuerdo. Luego de la homologación, estaría en condiciones de ser reclamado el pago. Lo mismo el 9-31 de junio, no. Esto, si lo liquidan en julio, como va a ocurrir porque hoy es 1 de julio, Claro. porque se va a homologar después del 1 de julio, iría en el 9-31 de julio. El SAC no remunerativo lo puse aparte junto con el SAC y tomé 6 meses para el SAC no remunerativo, que es es el semestre. Hay que dividir por 2, digamos claramente, porque es de lo que es el no remunerativo. El SAC no remunerativo es por todo el semestre o proporcional a abril, mayo, junio que tuvo vigencia. Mira a mí. El tema es que ¿en qué nos basamos para pagar una cuenta no remunerativa y justificarlo en AFIP? Cuando se pagan los sueldos, cuando se pagan adelantos no remunerativos. En general, como estamos teniendo los acuerdos homologados no remunerativos, tienen el respaldo de un acuerdo homologado no El remunerativo. sustento, claro, es convencional y es una resolución de la Secretaría de Trabajo. Por eso justamente yo comentaba que en el caso que la empresa tenga personal fuera de convenio, si quiere aplicar el mismo criterio debería pagar la asignación con aportes y contribuciones, porque ahí no tienen el fundamento legal para pagar una suma no remunerativa a los que no están convencionados, ¿no? Esto es exclusivamente para personal de UOM. Y cuando acordemos con ASINTRA será la homologación de ASINTRA la que habilita este pago, ¿no? Hay muchos reclamos de un ejemplo de cálculo. Lo que podemos hacer cuando enviemos, ahora podemos enviar una ejemplificación del cálculo, lo hacemos ahora durante la tarde y lo enviamos a quienes participaron para que tengan una referencia.
Siempre es una referencia, ¿no? Porque después cada liquidación... Sí, cada una liquidación caso, básica, tomaremos una categoría básica con una liquidación básica. Sí. Después cada uno tiene su liquidación, pero bueno, tomar una liquidación de referencia de una categoría con adicionales tradicionales y de convenio, y después cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Se mantiene lo del tope de la obra social, eso está por ley. Lo mismo que por 931, no se debe pagar por la obra social por bomboletas. Si tienen reclamos en ese sentido de alguna seccional, háganoslo saber, por favor. Las planillas que se utilizan para el acuerdo son las planillas que recibieron como anexo 1, las vamos a enviar nuevamente al finalizar esto. No son planillas tradicionales, son planillas con valores de referencia para el cálculo de asignación no remunerativa. No es el valor hora lo que tiene en la planilla, es la diferencia entre la hora de base de cálculo y la hora no remunerativa que debe pagarse. El importe no remunerativo, hora o mes, según corresponda. La dificultad que el personal entienda todos estos cálculos, entendemos eso, la UOM debiera también trabajarlo en paralelo, porque bueno, el formato es un formato que acordamos, entendemos las molestias y las dificultades para la liquidación y para informarlo, pero en este contexto donde el nivel de actividad ha caído y sigue cayendo, para nosotros una negociación que significan 5.5% de ahorro para las empresas, nos parece que es importante y bueno, aún entendiendo las complicaciones a nivel de liquidación de haberes, hay que entenderlo en ese marco, ¿no? El porcentaje total a pagar en junio es un 34,25, 7,5 para abril, 11,37 para mayo. No es correcto, no se suman los porcentajes. El porcentaje nominal, voy a mostrar de nuevo la infografía para que todos lo tengamos claro. 7,5, 3,6 y 3,6 da 15,4, no 30 y pico por ciento. Cuando eso es en términos porcentuales nominales. Al liquidar y tomar el bolsillo del trabajador, ¿cuánto significa el bolsillo? Es 8,8, 4,2 y 4,2. Cuando uno acumula el 8,4, el 4,2 sobre el 8,8 y este 4,2 sobre el acumulado anterior da 18,1. Todo ello acumulado sobre la base de cálculo al 1 de abril. Por eso decimos que es 18,1, no es 34%. Digamos, esto se ve reflejado en estos porcentajes, 18,1 en las escalas del ingreso mínimo global de referencia que figura aquí abajo también. Y lo que figura en naranja abajo es el costo para la empresa, 6,5, 3,1 y 3,1. Por eso decimos que es un 5% menor el costo para la empresa de lo que es el bolsillo del trabajador. Disculpen, pero el código para el SAC es 560.002, dicen aquí. No, para la asignación, le dije yo. Para el SAC, que sí, está bien. Una cosa es el SAC y otra cosa es la asignación no remunerativa. Es otra cosa. Es que para mí el aguinaldo no se informa como no remunerativo. El aguinaldo, la porción del aguinaldo sobre la asignación se suma a la asignación y va como una asignación no remunerativa, claro, no como aguinaldo. No como aguinaldo, eso es importante. Va por el código 550.000. Por el código 550.000. En el caso, por ejemplo, del convenio de comercio, ellos tienen porciones no remunerativas y inclusive en el acuerdo mismo dice que el aguinaldo se informa como no remunerativo. Entonces ellos tienen un código que es aguinaldo sobre la parte no remunerativa, ¿no? En este caso, claro, reiteramos, tanto la asignación no remunerativa retroactiva como la asignación no remunerativa de junio, o sea, digamos, los 3 meses, más la parte proporcional no remunerativa del aguinaldo, se suma todo en como el no remunerativo y no va por el código de aguinaldo 560.002 que plantean aquí. 550.000 no topea, claro que no fija tope, no tiene tope.
No, es una de diseño. Sí. La obra social se paga por 931, está confirmado. Quienes tengan problemas, lo reiteramos muchas veces porque hubo muchas consultas también con eso. Nos hacen saber y nosotros gestionamos ante WOM esos reclamos porque no corresponden. Bueno, esto ya lo podríamos comentar, ¿no? Porque una empresa dijo que ya lo colocaron en la página o ya le llegó a alguien. Sí, yo voy a... También esta cosa vamos a tener una Ahora, reunión yo no lo para que puedo hablen ver. con las seccionales y se aclaren ellos con las seccionales. Claro, ahora no se puede ver porque, bueno, sí, entran solo las empresas. Sí, No figura como una notificación pública. sí, cambiaron el sistema ahora. Sí, cambiaron el sistema. ¿Dónde envían los datos para el reclamo? Por la ventanilla única de ADINRA, en la página de ADINRA, acceden a ventanilla única en la parte de consultas laborales y lo deriva a una consulta aquí con la doctora Verdejo o quien lo tome, pero en principio la responsable es la doctora Verdejo del departamento, le llega a ella y nosotros con eso accionamos con WOM. De todas formas vamos a transmitirle esta preocupación ya, porque hubo varias preguntas diciendo que las seccionales están diciendo esto para esto. No están los valores de seguro de vida, estamos esperando la ratificación. Tenemos que ratificarlo y con esa ratificación se comunican, seguramente va a tener su homologación posterior, pero por lo menos vamos a tener la ratificación, la vamos a comunicar una vez ratificada. Van a emitir una nueva lista de valores horarios con el incremento incluido. Como dijimos, cuando se formalice las planillas a partir del 1 de julio, como consta en el acuerdo, que tienen que pasar a remunerativo estos porcentajes, vamos a presentar las planillas en el Ministerio y cuando estén homologadas las vamos a distribuir. Con el 18,1% total acumulado respecto del 1 de abril. ¿A la diferencia normativa se le aplica adicional por antigüedad? Sí. Antigüedad, todos los adicionales de convenio, horas extras, bueno, está detallado en el acuerdo. Con el acuerdo anterior con las boletas WOM generaban intereses, sí, ahí hubo un problema de sistema, en cuanto lo hicieron saber, lo hablamos con WOM y lo sacaron. Tuvieron unos días que por el sistema nuevo que pusieron vencimiento 30 de abril, cuando no estaba homologado el acuerdo, y hubo, de nuevo, aquellos que tengan inconvenientes porque le reclaman intereses, por favor háganoslo saber, porque nosotros tenemos con este caso, porque ya lo hemos hablado con lo que pasó antes y hemos hablado para que no vuelva a ocurrir. Con lo cual, si llega a ocurrir, por favor háganoslo saber. La ley no permite a cuenta de futuros aumentos como los remunerativos. Está claro que es un adelanto de haberes. Uno hace un adelanto de haberes, entonces como hace un adelanto de haberes no remunerativo, en el momento que llega el acuerdo homologado como no remunerativo, paga la diferencia. Distinto es dar un incremento, a cuenta de futuros aumentos, ahí es. Claro, ya ahí sí. Hay que hacer adelanto de haberes, no incremento a cuenta de futuros aumentos. Si esa cuenta de futuros aumentos iba con todos los aportes y contribuciones. Sí, exactamente, eso es importante, la diferencia en un caso y otro para la FIP, ¿no? ¿Podrían ver un listado de los saberes que quedarían para el mes de julio? Todavía no, porque eso no está homologado. Ya se podría tomar ese valor para poner el aguinaldo. Los de aguinaldo se toma hasta junio. Lo de julio es para pagar el otro medio aguinaldo. 18 de diciembre, claro. Si se quieren adelantar. Acá hay un gris, porque el empleado cobra todo retroactivo en junio. Cuando se habla del prorrateo para el SAC, digo, lo percibió todo en junio. Sí, pero está claro que lo percibió todo en junio, pero corresponde
a una liquidación de abril, a una de mayo y a una de junio, que después lo perciba ahora porque lo percibe retroactivo, es legalmente no es un gris, está claro que es una asignación para abril, una para mayo y para junio, que, bueno, porque dado que estamos principio de julio va a percibir los 3 juntos, pero es una por mes, y para efectos de la base de SAC se toma concepto mensual, no se toma el concepto del trimestre como una única. Claro, esto es lo mismo que sucede cuando ustedes pagan vacaciones. Ustedes pagan vacaciones y seguramente el trabajador en un mes va a terminar cobrando mucho más, porque cobra los días trabajados más todas las vacaciones que seguramente impactan en el mes siguiente. En ese caso ustedes para el aguinaldo no toman ese valor como el mayor, toman el mes que corresponda con los días de vacaciones que tocan, por ejemplo en enero, los días de febrero los computan en febrero y ahí comparan para el aguinaldo. Esto es lo mismo. O si pagan una diferencia salarial de 3 meses, lo mismo. El mayor mes no es ese porque haya cobrado 3 meses, sino que se distribuye según corresponda en cada uno de los meses, ¿no? El 7, como hay también un tema de porcentaje, eso también fue trajo mucha confusión en la base de cálculo. Vuelvo a repetir, el 7,5 de abril ya está incluido el 4, si ya salió el 4 se verá el 3,5, no. El 4% no es un incremento, es simplemente el pase a remunerativo de los no remunerativos de febrero y de marzo. Es lo mismo que va a pasar en julio. Lo mismo va a pasar en julio. No hubo un incremento. Es para asegurar que el trabajador no perciba menos que el mes anterior. Porque como era no remunerativo, al pasar a remunerativo, va a cobrar menos. Si no, cobraría menos. Y no puede cobrar menos. Entonces lo que se hace con esto es blanquear esa situación con el gross INAP correspondiente. Pero en términos de bolsillo no hay aumento, no hubo aumento. Si uno liquida como el sueldo de marzo, solo marzo, y lo compara con el sueldo de abril, solo abril con la base de cálculo, es de bolsillo es lo mismo. No debiera cobrar más. Si quiero pagar la boleta de WOM y no por 931, podría tener algún problema porque no quiero tener problemas con el sindicato. De nuevo, 931 lo que garantiza es que vaya a la obra social que corresponda. Si no tienen reclamos, no tienen problema. Si por pagar por boleta WOM viene un reclamo de una obra social que le corresponde al trabajador que no le quitaron los fondos, ahí sí tienen problema. El sindicato no puede reclamar esto que se pague por boleta WOM, así que no tienen problema con el sindicato. Eso claro, lo aclaramos, el acuerdo no lo dice. Dice que sea por boleta. Exactamente. Lo que pasa es que ahí uno tiene que tenerlo claro. Yo entiendo lo que dicen las empresas. Muchas veces el reclamo no viene ahora, sino que viene dentro de un año, cuando ya a lo mejor la persona que está no es la misma, entonces no tienen claro cuál fue el motivo, por qué no se pagó, ¿no? Entonces, pero está pagado por 931, tienen constancia de pago. No es que se omitió. No dice, pueden hacer los aumentos en porcentaje para cada mes, dimos a cuenta de futuros aumentos, el texto no lo dice, 7,5, 3,6, 3,6. El texto no lo dice porque están esos valores sola de referencia, pero si ustedes ven esos valores de referencia para el cálculo, horas y mes, tienen un 7,6, 3,6, 3,6, pero en realidad, si ustedes lo quieren hacer en términos de cálculo de bolsillo de trabajador, estamos hablando de los porcentajes de 8,8, 4,2 y 4,2. Esos son los porcentajes reales en el bolsillo del trabajador. ¿A qué correo podemos solicitar dichas escalas? Reiteramos que a todos los presentes que ingresaron y que dejaron registrado un correo, le vamos a enviar la información completa, la que ya enviamos en su momento desde ADIMRA, acuerdo, anexo 1, en la infografía que mostramos. Las planillas finales para julio, en cuanto estén homologadas, las vamos a enviar. Sí. No tiene fecha de pago retroactivo, después de homologado estaría en condiciones de ser reclamado. Claro, las planillas están en la página nuestra, en ADIMRA, así que también las pueden consultar. Las planillas, las de abril. Sí, no, estas las referenciales están también en la página. Perfecto, están en la página, pero de todas formas, para que todos tengan claro, vamos a mandar el conjunto de documentación.
En el caso de Asimbra, el pago de obra social será por 931, sí va a ser por 931, como en el caso del WOM. La UOM siempre publica tarde los valores de actualización de seguro. ¿Cómo hago para descontar la diferencia a los empleados una vez que ya se liquidó el periodo? Con un retroactivo, ajuste... Diferencia, claro. La diferencia, pero claro. Dice que lo... Ah. Sí, no es sencillo, digamos, pero a veces, nosotros le mandamos el valor horario, descuentan eso, pero también si WOM no modificó la página no lo pueden pagar. Sí. Si tienen que esperar que ellos hagan el ajuste en la página. Cuando hablemos por el tema de la WOM boleta, Sí. también marcamos el tema del seguro de vida para poder... En principio ustedes estuvieron haciendo cambio de sistema, yo no sé, implica que nosotros hay cosas que ya no podemos ver. Exacto. Pero bueno, entendemos por lo que nos dicen ustedes que hubo algún inconveniente y que en términos de fecha por lo menos ya fue subsanado. De todas formas, reiteramos, a través de la ventanilla única de ADIMRA, consulta, asesoramiento laboral, nos hace saber lo que necesitan. Para realizar la comparación con el ingreso mínimo global de referencia cada mes, ¿se toma el ingreso neto o bruto? En realidad, cuando ustedes hagan el cálculo de cada uno de las asignaciones de cada uno de los meses y comparan, suman el resultado de esta asignación a lo liquidado, ahí se compara con el ingreso mínimo global de referencia, que los valores que mencionamos son brutos. Son brutos, Son son brutos, brutos. El todo bruto de la quincena que percibió, el Exactamente. bruto del Todo ingreso mínimo global y la asignación. Realizar la comparación con el ingreso mínimo global. Bueno, la escala de supervisores Asimbra, recién esta semana estamos presentando el acuerdo y una vez presentado e ingresado y ratificado, ahí lo compartimos. Para esto que decíamos al principio, que es muy importante trabajar sobre documentación debidamente formalizada. Sí, lo que pasa es que muchas empresas por la fecha quieren ver si pueden obviar ajustes, pero la verdad que es muy prematuro, no tenemos ni la firma como para decir pueden evitar un ajuste, la verdad que... En caso de horas extras pagadas por la empresa, a los que también les aplicamos aumentos, a ese valor neto le aplicamos el 7,5 o el 8,8. No, es el 8,8 porque es el valor de bolsillo, el valor del impacto de bolsillo para eso. Bueno, ya las preguntas mayormente se están repitiendo todas, así que quedamos entonces, como dijimos, con el envío de la documentación y quedamos abiertos a las consultas a través de la ventanilla única o bueno, quienes tienen el teléfono, correo electrónico, bueno, todas las vías por las que habitualmente se comunican con nosotros. Quedamos a disposición y los vamos informando de estas otras pasos que restan para completar la homologación y todo lo que viene de Asimbra también. Exacto. Así que bueno. Bueno, un gusto, buenos días. Les agradecemos la presencia y bueno, estamos a disposición. Gracias.